Será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Dejaré el resultado al Señor. El mundo no es mi hogar, soy peregrino. Estamos estudiando, amigos, hermanos, el tema probando los espíritus, y estamos considerando este tema porque realmente es de gran necesidad en nuestro tiempo, porque como bien lo dijo el gran apóstol Juan en el primer siglo, que no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus. Es un mandamiento, es una gran necesidad que tenemos todos los seres humanos en la actualidad, de probar los espíritus en cuestiones religiosas. Si queremos adorar a Dios, si queremos servir a Dios, amigos, hermanos, es necesario el estudio de la palabra de Dios para no caer en el error o en el espíritu del engaño. De esta manera, basándonos allá en 1 de Juan 4, versículo 1, que dice que debemos probar los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, también el mismo Juan nos explica cómo debemos probarlos. Cómo probar estos espíritus, y ya hemos visto que es a base de la misma Biblia, la palabra inspirada. El 4, versículo 6 de 1 de Juan nos dice que los apóstoles son de Dios, y si ellos son de Dios, pues alguien que es de Dios va a oír a los apóstoles. El que no es de Dios no va a oír a los apóstoles. Y es por eso que estamos tratando de llevar a cabo este desarrollo de este estudio despacio, sin ir a la prisa, ¿verdad, hermano Necta? Para poder ayudar a muchos amigos y hermanos a entender el verdadero mensaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así es, yo siempre he dicho que el propósito no es que la media hora pase luego, que por cierto ahora no va a ser media hora, hermano Jaime, sino 45 minutos, lo que es ahora, y si Dios lo permite, mañana también estaremos 45 minutos. Y el propósito no es que pasen los minutos aquí y no digamos nada. El propósito es que se entienda lo que estamos explicando, ya que hace falta tanta enseñanza al respecto, ya que necesitamos nosotros probar los espíritus. Y vamos a dar el número de teléfono por cualquier comentario, pregunta, pues siempre damos el número 2669-5150, 2669-5150. Y como usted decía, por ejemplo, hermano Jaime, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo estuvimos considerando la semana pasada, cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante notar que no solamente porque escuchamos a personas que dicen Señor, Señor, ya con esto nosotros decimos, no hombre, yo tengo un buen detector, y este hombre clama a Dios con gran deseo de adorarlo, y esto ya me hace sentir que de verdad tiene el espíritu de verdad. Pero aquí el Señor nos da una clave para entender que no solo porque dicen Señor, Señor, ya vamos a estar nosotros satisfechos y creer que con eso tienen ya el espíritu de verdad, hermano Jaime. Amén. Debemos recalcar, hermanos, amigos, que ni siquiera poderes milagrosos son suficiente prueba para que aceptemos las enseñanzas de un predicador, ¿verdad? Así es. La Biblia también nos advierte de este caso, de este peligro de ser engañados por prodigios mentirosos. Sí. Ahora, muchas personas, y yo ya lo mencionaba también y vuelvo a recalcar esto, muchas personas van a llegar al juicio final y con gran extrañeza, como ya dije antes, escucharán las palabras de Cristo cuando les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Simplemente porque han sido engañadas, hermano, por esos prodigios mentirosos. Creen ellos porque han visto milagros, y es posible que hasta ellos mismos hayan obrado cosas maravillosas en el nombre de Cristo Jesús, según su propio pensamiento. Así es. ¿Ve? Pero Cristo dice que no debemos creer que ellos necesariamente sean la aprobación de Dios sobre nuestra religión, como dice ese versículo. Bueno, me gustaría leerlo todo, hermano Jaime. Por favor, hermano. Me gustaría leerlo todo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Al 23. Fíjese bien, amigo, hermano radio oyente. Fijémonos bien en este pasaje, que las personas que Cristo describe en este texto, pues son personas religiosas, hermano Neco. Eso es. Son personas religiosas. Son personas religiosas. Y esto es lo que nosotros queremos llamar la atención a los que nos escuchan. Hay muchos amigos. Y a veces los mismos cristianos, hermano, la misma iglesia de Cristo, hay miembros que solamente llaman Señor, Señor, al Señor. Así es. Y no quieren llevar así, hacer la voluntad, obedecer así la ley de Cristo, el evangelio de Cristo. Pero dirijámonos a la gran mayoría de gente que pretende servir a Dios, que pretende ser adoradores de Dios. Pero según este texto, mucha gente se sorprenderá en el día final al llegar al momento en que sean reprobados. Es muy bueno lo que usted está diciendo, porque muchas personas que posiblemente nos están escuchando, que son religiosas, grandemente religiosas, pueden decir, ese programa no es para mí, ese tema no es para mí, porque yo soy un religioso nato. Es decir, yo de verdad estudio las escrituras, pero en realidad hay que ver cómo describe el Señor a estas personas que les va a declarar en aquel día, hermano Jaime. No son personas cualquiera. Sí, porque fíjese, hermano, que analizando la cosa esta, ellos son creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Y ellos no se han avergonzado de hacer pues muchas supuestamente milagros, muchas cosas en el nombre de Él. Así es. Pero estamos viendo que llegarán en el día final que Cristo niega que hayan hecho milagros en nombre de Él, o sea, mandado por Él, que Él sea el autor en ellos. Sí, así es. Cristo niega que sean de Él, pero hay algo que también notamos. Cristo no niega que hacen milagros. No lo niega. No lo niega. Y esto es lo que queremos nosotros sacar a luz. Que sí hay milagros falsos, prodigios mentirosos, que es lo que está diciendo este versículo de Mateo 7, 21 al 23. Cristo no niega que hayan hecho milagros. Lo que niega Él es que sean de Él, los que sean suyos, ¿verdad? Así es. Sí, Cristo en este versículo dice que no son suyos. Él no los conoce. Y oiga, amigo, a pesar de la fe que supuestamente tienen en Cristo, Él no los salvará, a pesar de los supuestos milagros que ellos habían hecho en su nombre. Hay muchas personas, yo he oído pastores, hermano Jaime, diciendo de que ya el mundo se puede decir que está bien evangelizado, solo porque hay un supuestamente montón de cristianos, entre comillas, en el mundo, supuestamente. Pero me llama la atención lo que dice el Señor aquí. No todo el que me dice Señor, Señor. Sí. Entonces, ¿qué implica entonces? Que no todas estas personas están de acuerdo. O está el Señor de acuerdo con ellos. Solo porque le dicen Señor, Señor. Bueno, esto se encuentra a cada momento. Sí. Esto lo vemos a cada momento. Pero no solo por eso el Señor dice, estos tienen el Espíritu de verdad, solo porque dicen Señor, Señor. ¿Se imagina usted? Amigos, ¿qué estamos haciendo por investigar las Escrituras? ¿Estamos realmente interesados en nuestra alma, en nuestra vida? ¿Pero realmente estamos haciendo algo más que asistir a un grupo religioso? ¿Algo más que fiel asistente a reuniones de X grupo? ¿Algo más? Aparte de eso, necesitamos hacer, investigar, escudriñar las Escrituras para no ser engañados por las doctrinas de demonios y para no caer en el error de las enseñanzas y de los prodigios mentirosos. ¿Cuántas personas van a ser sorprendidas en el juicio final? Y esto lo decimos con dolor, con tristeza, con preocupación realmente. ¿Cuántas almas llegarán y se sorprenderán en aquel gran día del juicio final? No solamente los incrédulos irán al infierno, y esto lo analizábamos uno de estos días. Sí, así es. Que no solamente gente atea, incrédulos, gente que anda en el mundo sin Dios y sin esperanza, no solamente de estos estamos hablando que irán al infierno. Claro que no, estamos hablando de personas sumamente religiosas, personas que saben las Escrituras. Sí. Saben las Escrituras. Cuando yo digo que saben las Escrituras, es que dominan un versículo aquí, claro, otro versículo allá, y se lo exponen. Pero de eso
a que lo analicen y lo apliquen tal y como es, creo que ahí es donde está el problema. Es ahí donde está el problema. Aparte de estas personas que irán allí al infierno, irán allí lamentablemente personas que han sido engañadas en la falsa religión, con la mentira religiosa, por medio de prodigios mentirosos, y que no hayan sido fieles también en escudriñar la voluntad de Dios, el Padre Celestial, y esta voluntad está escrita en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y así, de esta manera, al estudiar este libro, al estudiar el Nuevo Testamento, la voluntad del Padre, poder estar allí seguros de estar obedeciendo las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Porque de eso se trata, de estar seguros de lo que estamos haciendo. La seguridad consiste en ir a la Biblia y comprobar qué estoy practicando y si es bíblico o no lo es. Si Dios lo dice o es mandamiento de los hombres. Nosotros tenemos que ser diligentes, ser de esa manera curiosos, investigadores de la palabra de Dios. Creo que esa es la palabra clave, investigar, ya que las religiones se están adaptando al mundo, hermano Jaime. Sí. Ya si usted ve los cultos modernos, cultos de las religiones, ya ahora los hacen exactamente como cualquier evento mundano. Ya a que se adapte a que las personas que llegan a las reuniones que supuestamente son cultos no vean gran diferencia. Así que usted está allí y usted está cómodo. Usted no siente incomodidad por estar ahí. Usted se siente feliz porque no ha visto la diferencia entre estar en un carnaval y estar en una feria, en un cumpleaños, como estar en un culto. Es similar, eso es lo mismo. Esa es la gran diferencia que el amigo va a encontrar cuando llegue a una reunión verdadera de la iglesia del Señor. Se va a sorprender y va a decir, ¿y estos extraterrestres de dónde salieron? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, su culto es muy diferente a los cultos modernos de las religiones. Sí. Es muy diferente. Ya hemos nombrado que si usted llega... ¿Cuáles son las cualidades, hermano Jaime, que un amigo encontrará si nos visita a nosotros como iglesia de Cristo local? Ya lo hemos dicho, que en la iglesia de Cristo no hay un pastor. Sí. La mujer guarda silencio en el culto. Participamos de la cena del Señor, el memorial, cada domingo. Sí, sí. Ofrendamos solamente el domingo, como dice la Biblia. No hay actividades sociales. Y así tenemos pues más enseñanzas que podemos enumerar en cuanto a la adoración como congregación, como iglesia, cuando estamos reunidos. Pero los amigos no encontrarán mucho machismo cuando las mujeres guardan silencio en el culto. No, ese es invento de la iglesia de Cristo. O podemos probar ahí de que es mandamiento aplicar esto como enseñanza a la iglesia. ¿Hay algún versículo que lo apoye? Primera de Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. El texto dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Sí. Porque no les es permitido hablar, dice el texto, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sí, y luego el apóstol Pablo explica, tanto también en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante, también da las razones, tanto da las razones allá en Primera de Corintios capítulo 14, como también en Primera de Timoteo capítulo 2, da las explicaciones, da las razones por las cuales la mujer guardará silencio. Y cuando yo decía que cuando alguien nos visite, hermano Jaime, nos visita, nos ve así un poco raros, por el hecho de que ellos están acostumbrados a ver un culto diferente, un culto alegre, liberal hasta cierto punto, sí, que se adapte a los pensamientos, a los gustos de las personas. Pero la iglesia del Señor es diferente. Y bueno, esta es una doctrina de los apóstoles. Y basándonos en 1 de Juan 4, versículo 6. Sí, así es. Que dice el texto que si nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Sí. El que no es de Dios no nos oye. Sí. Y esto es bien simple y sencillo de entenderlo. Que el que no quiere oír a los apóstoles en este tipo de doctrinas, el que no quiere hacerlo, obedecerlo, pues no es de Dios. El texto dice... Pablo a Timoteo le escribe en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, aquí tenemos dos cosas que están prohibidas para las hermanas en la iglesia, hermano. Sí. Enseñar y ejercer dominio. Dos cosas que están prohibidas para nuestras hermanas. Hermano Jaime, ¿y qué es lo que más se observa ahora en las iglesias modernas?
¿Qué es lo que más resalta desde que usted llega a una iglesia moderna, que le llamamos iglesia moderna, pero no es iglesia, porque solamente hay una iglesia, Sí. pero un grupo religioso, una secta, ¿qué es lo que resalta más cuando usted entra? Bueno, ¿Un varón? Lo primero que se ve son las hermanas entre ellos, reunidas allí, participando Las una que- tras otra, ¿verdad? Dirigiendo himnos. Más bien las que están liderando, porque Sí. eso es lo que se mira ahí, un liderazgo de mujeres. Y me llama la atención, hermano Jaime, porque yo he oído a hombres allí diciendo, miren, aquí tenemos a unas hermanas que tienen un don. Sí, tienen un don. Yo, en ningún momento nosotros nos oponemos a que hay hermanas que tienen esa capacidad. Pero el apóstol Pablo no está diciendo, no está hablando de eso. No, el texto no dice quién debe o quién puede. No está diciendo eso. El texto dice quién debe hacerlo, no quién puede hacerlo. Fíjese, hermano Jaime, que un día, hace unos 2 años, un muchacho que es religioso me dijo, cuando hablamos del tema del silencio de la mujer, y me dijo, no, lo que sucede es que el apóstol Pablo quiso hacer un grupo religioso, quiso hacer otra iglesia, me dijo. Quiso fundar otra iglesia y por eso habló así. Habló discriminando Al apóstol. a la mujer, me dijo. sí. Sí. Pero ¿qué dice el versículo 37 del capítulo 14 de Primera de Corintios? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca Reconozca. que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso es lo que no queremos ahora. Este muchacho lo que no quiere es aceptar que lo que el apóstol está mandando es mandamiento del Señor y no mandamiento de él. Y el apóstol Pablo habló en términos generales, hermano. Él dice, reconozca que lo que os escribo, ¿Sí? todos los escritos del apóstol Pablo, Todos, sí. al igual que los escritos de Pedro, Juan, y así por todos los apóstoles, lo que quedó escrito fue por obra del Espíritu Santo. Sí. Son mandamientos del Señor, es la voluntad de Dios. El apóstol no quiso dejar duda a comentarios, como que inspirado el apóstol, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, sepa, reconozca que lo que estoy diciendo son mandamientos del Señor. En muchas ocasiones el apóstol dijo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿verdad que lo dice, verdad? Cuando el apóstol dice algo... En cuanto a consejo matrimonial, estamos hablando del capítulo 7 de 1 Corintios, sí. Allí el apóstol dice, esto lo digo yo, ¿verdad? Ahí lo digo yo, esto lo dice el Señor, esto lo digo Sí. yo. Allí cabe opiniones, pero no en mandamientos. No en mandamientos, porque si leemos ahí el versículo, vemos de que se dan las causas por cuales la mujer guarda silencio, tanto en primera de Corintios 14 como también en primera de Timoteo. Allá Pablo a los Corintios les dijo que era indecoroso, Sí. que no estaba bien. Luego, en estos versículos tenemos las razones. Porque si leemos el 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ujú. Ahora, dice el texto que aprenda en silencio con toda sujeción, ¿verdad? Sí. Pero cuando alguien oye esta enseñanza, la pregunta que viene es ¿por qué, verdad? Es lógico. Sí. Alguien dice, ¿pero por qué? El versículo 13 tiene la respuesta y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Dios es de principios y habla con primeros, Sí, así es. ¿verdad? Entonces Dios le rinde cuentas y pide cuentas al hombre. Entonces quiere decir que no cabe el argumento aquel que dice que solamente era para los corintios este mandamiento. No. Es un mandamiento universal para la iglesia del ¿Por Señor. qué? ¿Qué dice el versículo? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Luego ¿Hacia dónde se fue el apóstol? hasta el principio. Lo mismo que hace Pablo a los Corintios. Sí. Sí. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén en silencio, como también la ley lo dice en el pasado. Sí. Y luego dice que no fue Adán quien cayó en... Sino que Adán, ¿verdad? Sí. La mujer siendo engañada Sí. incurrió en transgresión. Dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, Sí. sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará. Nuestras hermanas van a ser salvas. Ellas no tienen que estar preocupadas porque no se van a salvar en el día final. Usted me dice porque están en silencio. Sí, Ajá. porque puedan estar preocupadas algunas, ¿verdad? Decir, pero yo no participo, yo no trabajo, yo no Sí. hago nada. Hay mucho que hacer en la iglesia. Hay mucho que hacer. Yo creo de que lo que tal vez no hemos hecho es averiguar Sí. qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, tanto cristianos o cristianas. Primero, el 15 dice, pero se salvará Sí. con unas condiciones. Así es. ¿Cuáles? Bueno, engendrando hijos. Esta palabra engendrando hijos es una palabra griega que pues se tradujo, una palabra griega que realmente engendrar quiere decir, ¿verdad? Criar hijos, Sí. procrear hijos, eso dice. Y
si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ah, no solamente por tener hijos entonces. No. Porque alguien puede entender, pues no, esta tiene 60 hijos, va a ser salva más que todo. Porque hay mujeres que tienen un montón de hijos. Y no son cristianas. Y no son cristianas. Pues ya, pues no, yo voy a seguir teniendo más hijos para salvarme más. No. ¿Y cómo dice ahí? No, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, primera condición, Sí. amor, segunda condición, y santificación con modestia, 4 condiciones de santidad, como cristiana fiel en el Señor. ¿Sabiste que en los tiempos bíblicos una mujer estéril la llamaban como una mujer maldita? Sí. Y por eso el apóstol dice que se salvará. Es decir, era un privilegio. Era un privilegio, por eso las mujeres se alegraban tanto, daban gracias a Dios cuando eran estériles y luego concibían. Es decir, eso para el pueblo judío, hermano Jaime, era una maldición una mujer estéril. Era una maldición. Y por eso lo dice aquí. Pero se salvará teniendo hijos. Veo un gran privilegio. Claro. Pero no solamente dice teniendo hijos. Lo termina diciendo si se mantiene en la fe. Luego en el amor, santificación y con la modestia. La modestia. Todo esto son requisitos, pero me llama también aquí la atención, como usted dice, ¿verdad? Que también dice el texto que se salvará en esta cosa, pero también trabajando con los hijos. Sí, Comienza trabajando con los hijos, trabaja con los vecinos, con los amigos, con el resto de la familia. Ahora, a mí me gusta ver y especificar en 1 Corintios 14 que el texto dice que calle en la congregación. Cuando la iglesia está reunida en el culto, celebrando la reunión, en el culto, la participación de la mujer en enseñar y predicar en público está restringida. ¿Me quiere decir usted que puede hablar después? Afuera de la reunión, después del culto, ella puede enseñar a amigos, vecinos, aún a las jovencitas, las ancianas que presenta el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes a ser responsables, ¿verdad? Eso, Y así tenemos. eso es muy bueno lo que usted ha comentado respecto a eso. Porque el versículo dice, calle en la congregación. En ningún momento está mandando a que usted, a la hermana que ande a que actúe muda todo el tiempo. La hermana puede actuar con cualquier familiar, con amistades. Y lo que usted dice, las ancianas deben de enseñar a que la joven, las hermanas más jóvenes en la iglesia, se guíe, sea guiada al igual que la anciana. Si la anciana también es un ejemplo. Si la anciana también es un ejemplo, y si no, pues mejor que se calle también, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, hablando siempre de probar los espíritus, ¿verdad? Esto es lo que encontramos nosotros en la mayoría de los grupos religiosos. Se le da más énfasis a esta cosa, ignorando la Biblia, porque lamentamos decir esto, mucha gente tiene la Biblia, pero no cree en la Biblia. Así Es es. sencillo. Mucha gente pretende servirle a Dios y buscar a Dios, pero cuando se le presenta lo que la Biblia dice, no quiere creer lo que la Biblia dice. Aunque ellos dicen que creen en Dios. Bueno, dicen unos hermanos que el libro más vendido en todo el mundo es la Biblia, pero lastimosamente el menos leído. Yo creo que también no es tan menos leído. Yo creo que sí lo leen muchos. Pero, ¿de qué manera leemos nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo le dijo el espíritu o Felipe al eunuco? ¿Cómo le dijo? Pero, ¿Entiendes? ¿entiendes lo que lees? Qué pregunta tan importante, porque no todo lo que leemos lo entendemos. Siempre necesitamos un guía. Y quiero decir algo, no siempre el guía es alguien de afuera. Somos nosotros mismos, con un espíritu sencillo, manso y sincero, de creer lo que está escrito. No siempre necesitamos que alguien venga de afuera y nos diga, mire, esto quiere decir. No, sí, hay muchos versículos sencillos, hermano Jaime. ¿Acaso necesita un guía de afuera? 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, que el apóstol Pablo dice en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Necesitará interpretación de alguien de afuera este versículo? Cuando dice primer día de la semana, ¿a qué se está refiriendo? Pues en otras versiones dice cada domingo. Cada domingo. ¿Necesitará que venga un apóstol a que me lo diga verbalmente? Creo de que no. Creo que necesitamos ser sencillos, sinceros con nosotros mismos y aceptar tal y como la Escritura está.
Yo creo que hay algo que le falta a la gente. Y le falta amor a la verdad. Así es. Amar la verdad. Porque cuando tenemos aquí un pasaje, hermano, que hablando siempre de los falsos maestros, de los falsos milagros, de las falsas prodigios mentirosos, que estamos enfatizando eso, que es parte de lo que obran los falsos maestros ahora, el falso espíritu, ¿sí? Que debemos probar a estas personas, aunque veamos que vienen haciendo grandes señales y prodigios, hagan lo que hagan, nosotros estamos en el deber de probar y no simplemente quedarnos con lo que vemos, sino ir al libro. Hablando de eso, de muchas gentes que podrían entender, podrían llegar a una buena conclusión y razonamiento si amaran la verdad y si fueran al libro de Dios. Así es. Y se conformaran con oír nada más a lo que dicen los apóstoles, sin introducir idea humana, opinión humana, sin introducir allí mis caprichos religiosos, sino únicamente conformarnos a lo que dice 1 de Pedro 4:11, ¿verdad? 4:11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Hay un versículo, hermano Jaime, que dice, leyendo lo cual podés entender, ¿sí? Y si no me equivoco es Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, por ahí se encuentra que dice, leyendo lo cual podés entender. ¿Qué significa? ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que no es tan difícil entender, hermano Jaime. Que no es difícil. La Biblia es un libro que lo puede interpretar hasta un niño. Claro, hay versículos que son bastante profundos, pero si hablamos de doctrina, hermano Jaime, si hablamos de lo básico, ¿qué complicado es lo que mandó a predicar el Señor? ¿Acaso es complicado y necesita una interpretación de otro planeta o de una persona más estudiada que otra? Marcos 16, versículo 15 al 16. ¿Necesitará más una interpretación diferente, teológica, profunda? Creo que no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Versículo 16 del capítulo 16 de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Estará complicado ese versículo? ¿Por qué cree que yo le digo que no necesita ser muy teólogo para entender la Escritura? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la teología moderna ahora? Cada quien la toma según quiere, según le conviene. Porque hay teología ¿de qué? ¿Mormona? Sí. Hay teología de Asamblea de Dios. Hay teología... Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Hay de apóstoles y profetas. Pero vaya a verlas si concuerdan. Me gustaría que las analice a ver si concuerdan. Cada uno tiene su propia teología. ¿Por qué? Su propia forma de entender y de interpretar. Sí. La Escritura a su manera. ¿Y sabe por qué es? Simplemente porque no se conforman con lo escrito. Sí. Están buscando, no, es que no quiere decir eso, quiere decir lo que yo digo, no quiere decir nada, quiere decir lo que está ahí. Simplemente no quiere decir ni lo que dice aquel, ni lo que dice el otro, ni lo que digo yo. Simplemente dice lo que está escrito. Y no tengo yo por qué estar peleando y decir, no, es que quiere decir esto. No quiere decir, dice eso. Esto es lo que hemos dicho nosotros, que usted puede conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error por comparar las enseñanzas. Así es. Hay muchos predicadores y falsos maestros que andan por todos lados y abundan. En la Biblia dice que abundan, hay muchos. Así es. Hay muchos, entonces. Pero ¿cómo lo va a probar usted? Pues yendo a las Escrituras, corroborando la doctrina de los apóstoles con la doctrina de estos hombres. Y usted va a hacer fácilmente la deducción. Usted va a deducir quién está en error. Creo que ese versículo es base, el que tenemos nosotros en mención. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Qué triste es, hermano Jaime, ver entonces que estas personas que no están escuchando a los apóstoles, no están desechando a los apóstoles. No. ¿A quién están desechando estos hombres? Lamentablemente y precisamente hay un error que se comete, que sería un error pues gravísimo, ¿verdad? Que es el principio de la falla o la falta que muchas personas cometen, tal vez por ignorancia en muchos, o tal vez por falta de estudio, por falta de interés en la investigación. Pero que cuando personas, hermano, quieren salvar su alma, ¿qué es lo que le dicen estos religiosos a la gente? Cuando la gente pregunta, como aquellos en Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando la gente ahora pregunta, ¿qué es la respuesta que recibe la gran mayoría?
me llama, qué bonito es el versículo 36. Sí. Ahí, versículo 36 del capítulo 2 de Hechos. Hablando de una doctrina fundamental. Sí, porque vamos a tocar algo muy, muy bonito. El fundamento. El fundamento. Le dice el apóstol Pedro en su primer sermón, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A qué parte del cuerpo le estaba hablando el apóstol? A la conciencia. Sí. A la conciencia. Al oír esto, ¿al oír qué? Que habían matado, habían crucificado al dueño de todo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y usted decía la pregunta. Bueno, ahora la respuesta que se escucha es que crea en Jesucristo, arrepiéntase y ya usted es salvo. Esto es todo, hermano. Muchos responden de esta manera. ¿Sabe qué es lo triste, hermano Jaime? Lo triste es el hecho que el mundo ha adaptado esa enseñanza como bíblica. Y cuando uno los cuestiona y les dice: mire, ¿dónde dice la Escritura que hay que levantar la mano o poner la mano sobre la radio y repetir una oración y ya con eso es salvo? Y no explican nada, pero no crea que con eso usted ya los convenció. No crea que usted, cuando les aplica el versículo, porque como dijo el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que sería la respuesta bíblica. Esa es la respuesta bíblica. Y cuando uno cuestiona, le pregunta a estas personas, no le dicen el versículo donde dice que hay que levantar la mano, porque no lo está. Pero tampoco le aplican el otro versículo. Ese deberían de aplicar. El versículo bíblico, la enseñanza bíblica que se le debe de aplicar a una persona. Yo le contaba la vez pasada, no sé si aquí fue que lo comenté, hermano Jaime, cuando andaban predicando los testigos de Jehová, andaban predicando unas señoras, y yo estaba pintando arriba de una casa y un señor en un carro donde venden maíz aquí en San Miguel, le dice: mire, ¿yo qué debo de hacer para ser salvo? Así le preguntó el Señor. Sí. Yo no sé de dónde le nació la pregunta al hombre. Y porque creo que debe ser la pregunta más importante. Siempre hemos creído nosotros los cristianos, claro, de que la pregunta más importante que se le debe de hacer a alguien es: ¿cómo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y yo dije: ahorita voy a escuchar la respuesta bíblica que le va a dar esta señora. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio ella? Mire, le digo: para eso usted tiene que estudiar mucho. Para eso usted tiene que estudiar mucho. ¿Acaso lo dice eso el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo? No. ¿Cómo dice el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo? Bueno, primero el 19 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo y el 20, sí, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Enseñándoles. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos dice que y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y en el versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo es la enseñanza entonces? Antes. Claro, con esto no estamos diciendo que usted no tiene que saber nada antes del bautismo. Tampoco lo estamos diciendo, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo eso, porque es básico saber también qué es lo que va a hacer. Sí. Porque evangelio, ¿en qué consiste? Pues la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso fue lo que mandó a enseñar el Señor. Cuando dijo: predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo ahí. Entonces, cuando usted entiende esto, usted está preparado para recibir el bautismo. Y luego la enseñanza. ¿Para qué? ¿Por qué dice el versículo 20? ¿Versículo 20 del capítulo 28? Sí. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Porque para eso es la enseñanza. Para guardarlas. Porque usted no va a guardar las cosas antes de ser bautizado. Eso viene después, tiene que ir guardando cada día, preocupándose por guardar todas las enseñanzas que el Señor da por medio de las Escrituras. Que en este caso los apóstoles. Así es. Eso es lo que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Estamos siendo guiados por los apóstoles, por lo que significa que también somos guiados por medio de el Señor. ¿Verdad? En cuanto al plan de salvación, amigos, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que dice Hechos capítulo 2, 36
cuando el apóstol Pedro señaló el error de esta gente, en el 37 ellos se dolieron en su corazón, se arrepintieron. En el 38 reciben la condición para ser salvos, es decir, para recibir el perdón de pecados. Y luego en el versículo 41 dice que ellos obedecieron la palabra del Señor siendo bautizados aquel mismo día que escucharon la palabra de Dios. Y luego, después de haber sido bautizados para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, y esto concuerda precisamente Primera de Juan 4:6. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire qué bonito. Y perseveraban no en cualquier cosa. ¿Por qué le digo esto, hermano Jaime? Yo sé que hay muchas personas que ya llevan en sus grupos religiosos 20 años, 30 años, 40 años. Hay personas que tienen hasta 55 años. Pero esto no implica que automáticamente esté de acuerdo con Dios, porque no están escuchando a los apóstoles. Simplemente han perseverado, pero ¿perseverado en qué? Y por eso el versículo lo especifica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así. Imagínese. Bien, por eso dice la palabra de Dios que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de la doctrina. La doctrina es esta enseñanza. La enseñanza, la práctica, lo que hacemos como adoradores, como cristianos, vale mucho. Aquí no vale simplemente lo que sentimos, los buenos propósitos, emociones, los buenos sentimientos. Yo enseñaba este domingo por la tarde en una congregación sobre lo que a Caín y Abel hicieron. Así es. Que los dos adoraron a Dios, los dos ofrecieron sacrificio a Dios, pero Dios solamente aceptó un sacrificio, una adoración, y rechazó al otro. Y la razón es ¿por qué? Porque simplemente uno lo hizo por fe y el otro lo hizo por opinión personal, por idea propia, por sentimiento propio. Para muchas personas la fe, mi hermano, es eso. Es un sentimiento porque yo siento, porque yo creo, porque yo pienso así. Algo que yo siento y yo digo, esto es tener fe. Pero la fe bíblica no es esa. Pablo dijo que por fe andamos, no por vista. Es decir, por fe andamos. Es decir, andar es vivir, practicar de acuerdo a lo que hemos oído. Romanos 10:17 dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Pero el oír por la no palabra viene de Dios. sentimientos propios, de que yo creo, yo siento. Hay personas que dicen, pero es que yo me arrepentí y yo creo en la sangre de Cristo. Yo siento que Él me perdonó. Hay mucha gente que nos ha dicho esto. Pero es que eso no es de sentir, no es de emociones. Es de comprobar si lo que está haciendo está de acuerdo con lo que Dios manda. Esa es la base. No de sentimientos. Entonces, mucha gente confunde los términos Sí, de la sí fe los confunde. bíblica. La fe bíblica es una, mi amigo, y la fe. Y hay muchos tipos de fe, pero una de esas fe falsa, mentirosa, engañosa, que mucha gente tiene, y hablamos de los grupos religiosos, que la fe que tienen es una fe subjetiva. Así es. Se sujeta a sí mismo. Es decir, cuando decimos una fe subjetiva, es una fe que es porque yo siento, yo pienso, yo creo, y eso hacemos. Pero la fe objetiva es la fe basada en la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Abel. Abel. Fíjese que usted dijo algo ahí bien bonito, de Abel y Caín. Estos dos procuraron agradar a Dios, pero solo uno lo logró. Porque yo lo decía en Nueva Granada hace casi un mes, ahí andábamos los dos, si no me equivoco, hermano Abel. Sí. Y yo decía que muchas veces pretendemos agradar a Dios con lo que a mí me agrada. Y no se puede. No. Muchas veces queremos agradar a Dios con lo que a mí me agrada. Y eso hizo Caín. Eso hizo Caín. Y no podemos agradar a Dios con lo que a mí me agrada, porque a mí me puede agradar un montón de cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo mucha gente, procurando agradar a Dios con lo que a ellos les agrada. Eso no lo van a lograr, porque para agradar a Dios hay que verificar, hay que estudiar qué es lo que en realidad a Él le agrada. Por la fe, Hebreos 11:6 creo, ¿verdad? Sí, 7 si no me equivoco. 11:6 o 7. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué por la fe? ¿Y por qué más excelente? Porque escuchó. Porque viene del oír la fe. Así es. Romanos 10:17. Entonces, la fe bíblica, mi amigo, se basa en lo que oímos. Así es. Y en lo que oímos, en este caso de los apóstoles, eso debemos hacer. Así es. Eso debemos practicar. No debemos practicar algo que yo creo que está bueno porque yo pienso que está bien, porque a mí me gusta. No, sino que debemos hacer conforme lo que oímos
de Dios. Es una lástima, si yo sé que usted no ignora los grupos religiosos cómo están haciendo grandes cosas, hermano Jaime, por agradarse ellos mismos. Primero se agradan ellos, ¿qué es lo que más les interesa? Y si hay tiempo para agradar a Dios, pues hay que se agrade a Dios si quiere, pero primero nos agradamos nosotros. Qué bonito ¿Cree es usted eso. que el sacrificio de Caín no fue grande? Claro que ¿Cree usted sí. que Caín no hizo un gran esfuerzo? No, ¿cómo no? ¿Cree usted que la ofrenda no fue valiosa? ¿O acaso no dio algo que servía? ¿Cómo no? Si dio algo que Claro servía. hubo un sacrificio, hubo un esfuerzo, algo valioso, ¿Qué me quiere decir usted con eso, hermano Jaime? porque Que hay gente haciendo hay sacrificios, vea. gente que se sacrifica, Sí, hay a ver. gente que hace todo lo posible, se esfuerza, da todo lo que tiene. ¿Aún se queda sin comer, hermano Sí. Jaime? ¿Aún se queda sin comer gente? Y es triste que ni aún haciendo esto Agraden a Dios. Agraden a Dios. Porque simplemente no están haciendo las cosas por oír a Dios. Sí. Eso es lo que le dijo allá Samuel a Saúl. Se agrada a Dios tanto en los sacrificios y en los holocaustos y en los becerros En gordos. los cebos de animales ¿Sí? y en el sacrificio. Más que se escuche la palabra de Dios. Dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, Y el prestar atención. que la dice, grosura de los animales. Mire lo que le dijo Samuel. Primera de Samuel 15, 22, Sí. por ahí, 23. Mire lo que le dijo Samuel a Saúl. No es importante tanto los sacrificios, si no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no sirve. Más bien es un insulto para Dios, porque no lo ha pedido. Porque dice ahí que Dios no se agradó de lo que Saúl hizo, que llevó vivo Al rey Agag, al rey, luego las vacas y ovejas, lo más gordo. aunque lo llevó con una buena intención. El rey llevaba con buena intención aquellos toros para hacer sacrificio. Muchas personas dicen, ¿y yo por qué voy a estar ofendiendo a Dios si lo que yo hago lo hago de corazón un gran para Dios? sacrificio para Dios. Ajá. ¿Y por qué yo no voy a agradar a Dios? Simplemente porque no se lo ha pedido. Por eso no agrada a Dios. Porque la fe bíblica viene Del oír. del oír a Dios. Del oír, simplemente. Si no oímos a Dios, si Dios no ha dicho nada, yo aconsejo y nosotros aconsejamos, Sí. no haga nada, hermano, amigo que nos escucha. Compruebe con la Biblia que un apóstol de Cristo autorice lo que está haciendo. ¿Es bíblico que usted ofrende todos los días que se reúne? Claro. Compruebe si los apóstoles lo enseñan. Así es. Porque ellos enseñan que es cada domingo. Eso enseña. los ¿Es apóstoles. bíblico que usted participe de la cena del Señor cada mes o cada año? Corrobore si los apóstoles tienen esta doctrina. Porque los apóstoles enseñan que es cada domingo. Hechos 20, versículo 7, nos enseña que se reunían cada domingo para partir el pan. Y 1 Corintios 16, 1 y 2 también para ofrendar el mismo domingo. Sí. Y si es lícito también que solo beba una persona el jugo de uvas y los demás solo miren también. Hay que corroborar toda esa Hay que doctrina. ver, hay que ver. Hay que ir al Nuevo Testamento. Cerrábamos uno de estos días el programa diciendo a los amigos, ¿quiere usted investigar por sí solo la iglesia bíblica? La iglesia del Nuevo Testamento. Es sencillo. Sencillo, váyase a las cartas de los apóstoles. Ahí Porque está. las cartas apostólicas tienen la esencia, el extracto, la verdad del Evangelio de Cristo. El plan de salvación comenzando desde los Hechos, Así es. desde el capítulo 2, y el resto de las cartas tienen toda la instrucción, las enseñanzas de cómo debemos trabajar en la obra de Dios. Nosotros nunca pretendemos que nos crean a nosotros lo que decimos, sino que vayan y verifiquen con la Escritura si es así o no. No estamos diciendo que tenemos la verdad nosotros. La verdad está en la Escritura, no nosotros. Nosotros que- solamente estamos diciendo y aconsejando que las personas verifiquen, que estudien y que vean si lo que estamos diciendo estamos bien o no. Simplemente. Simplemente estamos ayudando, tratando es. de ayudar a ir a la Biblia, a estudiar este libro, porque este libro es el que tiene la verdad. Nosotros los hombres nunca hemos tenido la verdad. Así es, no. Aconsejamos que usted no crea a los hombres, que usted no crea al hombre, crea a la Biblia. Vaya al libro y no confíe en el hombre. Pero hay que ser sencillo también, hay que ser sencillo a la hora de estudiar, hermano Jaime. Yo lo decía, hay que ser sencillo y entender lo que estamos, más bien aceptar lo que estamos leyendo y no esperar que venga nadie de afuera. Sí, es sencillo. Es sencillo, más cuando hablamos de doctrina, yo creo que eso es sencillo. No necesitamos que venga un teólogo de otro país para que nos diga, no, es que quiso decir esto, no quiso decir esto. La Escritura dice lo que dice. Sí, una de así las sencillo. cosas para ser salvo, según que este texto lo vamos a estudiar el día de mañana, si Dios permite. Sí. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8, Así. que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Escuchemos bien. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no reciben la verdad de Dios
para ser salvos se van a perder. Así de fácil. Y no queremos eso. Queremos, mi amigo, que usted sea salvo. Arrepiéntase de sus pecados. Confíe en que Dios tiene el gran poder para perdonarle. Si usted se arrepiente de corazón, confiesa a Cristo como único y suficiente Salvador y sea bautizado en agua, sepultado en las aguas para recibir el perdón de sus pecados y así ser añadido por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. De esta manera nos despedimos y esperamos estar en el próximo programa con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.